En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Hola con ustedes, muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. La jornada de ayer en el Congreso estuvo fundamentalmente enfocada en esta sesión de la Comisión Investigadora por el caso Monsalve. Asistieron los asesores del presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi, Carlos Durán, del segundo piso, Carlos Durán, jefe de gabinete de la presidencia, y se instaló toda una discusión respecto de lo señalado particularmente por Crispi en cuanto a que las conversaciones con el presidente, dijo, son privadas. Incluso se calculó la cantidad de veces que había señalado aquello, 21 veces son privadas las conversaciones con el presidente, generando, por supuesto, ahí una serie de controversias que vamos a estar analizando. También sigue las reacciones respecto de las devoluciones de las ISAPRES, ¿no? Que les toca devolver lo cobrado de más a los usuarios a partir ya de la puesta en marcha de la ley corta de ISAPRES, respecto de devoluciones que pueden llegar a tener un valor de 100 pesos mensuales, porque algunas ISAPRES se tomaron al pie de la letra lo que ellos creyeron que había que hacer, y era que podían incluso demorarse 13 años cuando ese era el plazo máximo, pero en ningún caso significaba que ese tenía que ser el plazo para la devolución, lo que ha generado una serie de acusaciones cruzadas, si es que el gobierno, si es que la Superintendencia de Salud, si es que el Parlamento que aprobó esta ley, si es que las ISAPRES en el fondo están haciendo trampa, etcétera. Vamos a estar conversando de todos estos temas y también de la reforma al sistema político, y en el siguiente bloque vamos a estar hablando con el expresidente del Partido Socialista y exministro del Trabajo y Previsión Social, exdiputado Osvaldo Andrade. Pero ahora nos vamos a detener en lo que ocurrió ayer en la sesión especial de la Cámara por el caso Monsalve, y tomamos contacto a esta hora con el diputado radical por la región. No sé la región acá, diputado, usted me va a perdonar, faltó la región. Integra la Comisión de Salud y la Comisión Investigadora del caso Monsalve, Tomás Lago Marcino. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenos días. Muy buenos días, Mirna. Muchas gracias por la invitación. Y la región es la región de Valparaíso, Distrito 7. Excelente. Claro, porque quedó hasta región, entonces yo no me voy a carrilear. Listo, pues, diputado. Partamos entonces. A ver, lo primero que quiero preguntarle es lo siguiente. Uno de los asesores del presidente, Miguel Crispi, se enfocó básicamente en que las conversaciones con el presidente de la República son privadas, y desde ese punto de vista, por supuesto que él no reveló de qué se habló cuando se trató la situación del caso Monsalve, antes de que Monsalve fuera ya definitivamente separado de la moneda. ¿Cómo lee usted ese argumento? Mire, primero que todo estamos ante una comisión investigadora que su trabajo es indagar las actuaciones del gobierno y no es un tribunal, no tampoco somos la fiscalía. Y en ese contexto no necesariamente tenemos que conocer al detalle las conversaciones entre el presidente y sus asesores. Probablemente aquella frase, al repetirse todas las veces que se repitió, fue la más llamativa, pero hay otros elementos que a mí me parecen más relevantes. Un elemento que me parece más relevante es que, entendiendo que el presidente no haya sabido que el ex subsecretario Manuel Monsalve no haya ido al punto de prensa del 23 de septiembre, eh, se le consultó al jefe de asesores del segundo piso si es que él sabía que el ex subsecretario no había asistido a dicho punto de prensa, que fue para dar cuenta del fin de semana con más homicidio, 37 en total, y él tampoco lo sabía. Y él lo dijo en la Comisión Especial Investigadora. Y aquello da cuenta de un segundo piso que probablemente no monitorea lo que están haciendo las autoridades de gobierno, los ministros, subsecretarios, sobre todo porque claramente el subsecretario Monsalve, el ex subsecretario, estaba
a cargo de la materia más sensible en estos momentos para el país. Y en segundo lugar, hay un elemento muy relevante que es el momento en el cual el presidente les habría instruido a su jefe de gabinete y su jefe de asesores buscar un nombre de reemplazo para el ex subsecretario Manuel Monsalve, y ellos indican que este requerimiento del presidente habría sucedido entre que lo llamó la ministra Toá el martes 15 de octubre, a eso de las 16:30 aproximadamente, para informarle de la situación, y la reunión que el mismo presidente habría sostenido con el ex subsecretario a las 20:30 horas. Lo primero es una mala noticia para el Ejecutivo, que el segundo piso no haya sabido que el ex subsecretario no fue a dicho punto de prensa. Que el requerimiento del presidente para buscar un nombre de reemplazo al ex subsecretario Monsalve haya sido en dicho rango horario es un buen antecedente. Ahora bien, por lo menos eh, falta afirmar ese elemento, ese segundo elemento para tenerlo más en consideración. Ya, espere un ratito. Entonces, usted lo que dice es que acá es el segundo piso, naturalmente, el que asesora al presidente, pero hay un Ministerio del Interior que tiene sus propios asesores. La pregunta es si acaso en un evento como ese, que es un punto de prensa, que uno podría decir que más allá de que naturalmente yo comparto con usted, fue el fin de semana más violento que haya habido en el año, ¿no? Sin embargo, es labor del segundo piso monitorear que el Ministerio del Interior o un subsecretario vaya o no vaya a un punto de prensa. Es labor del segundo piso estar monitoreando a todos los ministros, ministras, subsecretarios y subsecretarias del ejercicio de sus cargos para informar debidamente al presidente de lo que están haciendo. No estamos hablando de un punto de prensa cualquiera, estamos hablando de un punto de prensa después del fin de semana con más homicidios, 37 en total, 6 más que el último fin de semana XL que se había tenido en Chile. Recordemos que eso fue para las fiestas patrias. Y finalmente el punto de prensa tuvo que darlo el subsecretario Vergara, ex subsecretario también. Entonces, yo me imagino que a alguien en la moneda le debió haber llamado la atención aquello y haber levantado alguna alerta. Eh, Porque también, digámoslo, en el punto de prensa del presidente de 53 minutos, la prensa le consultó al presidente que si es que él sabía que él no había asistido, y él planteó que no lo sabía porque estaba en la Asamblea de las Naciones Unidas, lo que a mí me parece atendible. Sin embargo, para eso el presidente tiene 100 asesores honorarios. La planta de la presidencia son en torno a 324 personas a contrata, 100 personas a honorario, y cerca, si mi memoria no me falla, de 20 y algo de planta, que son los que trascienden un poco gobierno a gobierno. Los otros obviamente son los que van cambiando. Entonces, es un equipo XXL para el presidente en cuanto a asesores, en cuanto a personas que tienen que estar monitoreando el curso del gobierno en sus distintos ámbitos. Ok, dicho eso, ¿usted advierte que es un punto a favor de que de la acción del gobierno el que durante el plazo que usted señala entre las 4:30, que es la conversación con la ministra Toá, y las 8:30 de la noche del martes 15 de octubre, que es la conversación con Manuel Monsalve, se haya, de acuerdo a lo que dijo Miguel Crispi, hablado sobre el reemplazo de Manuel Monsalve? Más que hablar solamente, que el presidente le haya requerido e instruido buscar nombres de reemplazo para el ex subsecretario entre las 4:30 y las 8:30 de aquel martes 15 de octubre. Eso es un buen antecedente porque, independiente de que todo el mundo se haya enterado de esto por la prensa, y me incluyo, da cuenta de un ánimo de efectivamente removerlo del cargo. Ahora bien, yo no me quedo exclusivamente ahí porque estamos hablando de muchas palabras y palabras quitan palabras, sino que solicitamos por transparencia
los correos justamente entre el 14 de octubre y 18 de octubre de aquella semana en que sucedió todo, en que se reveló todo, de el jefe de gabinete del presidente y el jefe de asesores, porque si efectivamente el presidente le requirió buscar nombres, alguna trazabilidad de aquella búsqueda debe quedar. Obviamente el requerimiento del presidente no queda reflejado en un correo, pero algo debe haber. Ya, y eso se pidió ayer en la comisión, ¿sí? Yo lo pedí particularmente. Ya. Solo para cerrar este tema, que Crispi señale que las conversaciones con el presidente son privadas, porque ahí se armó todo un debate, una discusión, incluso se elevó el tono, hubo momentos bien bochornosos. ¿Es central desde su punto de vista de despejar aquello? Es decir, porque aquí hay distintas posiciones. Yo quiero saber si desde el punto de vista estrictamente de el derecho administrativo, no sé qué tipo de derecho aplica, efectivamente esas conversaciones son privadas. Mire, yo creo que se hizo un escándalo por algo que no era tan preocupante. Yo creo que fue una sesión interesante desde la perspectiva de varios elementos que se lograron recabar. Obviamente, a muchos diputados y diputadas lo que querían básicamente es que el jefe de asesores endosara toda la responsabilidad al presidente a través de alguna cuña, alguna frase más bien polémica que dijera yo le dije que hiciera esto el presidente y el presidente no lo hizo. Yo creo que básicamente eso se buscaba desde la oposición. Ahora, eh, obviamente el jefe asesores no lo plantea directamente, pero se revelan una serie de elementos que son valiosos para la indagatoria en términos más políticos, aquellos dos al menos que le planteaba, pero también algunos otros respecto a la oportunidad con la cual se reunió con el presidente. Y apenas partimos con algunas preguntas con el jefe de gabinete, Carlos Durán, que esperamos que puedan profundizarse en la próxima sesión. Así que el tema de que no pueda revelar conversaciones que son privadas con el presidente, yo creo que eh, no es lo único relevante de esa sesión de la comisión investigadora. Hay elementos que son más importantes y que creo que empiezan a configurar toda la cronología, todo el detalle que buscamos. De hecho, otro elemento muy importante, ahora que estamos conversando, es que Ujú. se haya planteado que ellos no informaron al comité político, lo dijo el jefe de gabinete Carlos Durán, porque el presidente no le instruyó informar al comité político, entendiendo que el jefe de gabinete es el secretario técnico del comité político. Y ese también es un tercer elemento muy relevante de la sesión de la Comisión Especial Investigadora. ¿Por qué particularmente ese elemento es relevante? Porque recordemos que el comité político está la vocera de gobierno, Camila Vallejo, está la ministra de la Mujer, está obviamente también el secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, está también la ministra del Trabajo. eh, Entonces, en ese sentido, hubiera ampliado el rango de personas eh, en la toma de decisión de cómo manejar el caso antes de que éste explotara por los medios de prensa. Yo me imagino que alguno de los otros ministros y ministras que componen el comité político habría indicado, no podemos esperar, hay que sacarlo. En cambio, Ya. aquí, de hecho, yo tengo un, un gráfico muy simpático de todas las personas que se enteraron del caso, de la situación antes de que estallara, por quiénes se enteraron y en qué día y hora aproximadamente, de acuerdo a los relatos que han salido de las declaraciones de fiscalía, de los mismos relatos en la prensa, de otros antecedentes, y uno ve que por lo menos esto fue una cadena. Y la víctima denuncia el 14 de octubre, el 15 el director Serna informa a la ministra Toá le informa al presidente y a su jefa de gabinete. eh,
el presidente le informa a su jefe de gabinete y a jefe de asesores, y se reúne con el ex subsecretario Manuel Monsalve. El ex subsecretario Manuel Monsalve le había informado a su jefe de gabinete, Gabriel de la Fuente, y a alguien más que me parece que era Gustavo Herrera, si mi memoria no me falla. Ya. El momento antes, entonces, yo creo que hay un mapa bien armado en estos momentos de cómo se fueron enterando y también cómo mucha gente no se fue enterando y que era relevante que supiera. Sí, diputado Lago Marcino, para terminar, usted le pregunta por el viaje que hizo Manuel Monsalve al Bío Bío. ¿Quién le respondió? Respecto al viaje al Biobío, no se lo pregunté yo, se lo preguntó otro diputado o diputada, no recuerdo precisamente, pero él plantea que la decisión de viajar al Biobío en un avión de carabineros fue una decisión del mismo Monsalve, pero que efectivamente, como ya hemos conocido públicamente, fue el presidente el que le instruyó ir a la región del Biobío a informar a su familia. Ok, eso quedó clarísimo entonces. Y que ha quedado clarísimo en múltiples declaraciones. Yo creo que es un elemento que ya está más que afirme. Ok. Diputado Lago Marcino, conversamos a esta hora con Tomás Lago Marcino, diputado radical por la región de Valparaíso. Y usted además integra la Comisión de Salud y quiero entrar a ese tema porque se ha generado una tremenda polémica por el proceso que ya comenzó de devolución, ¿no es cierto?, de las ISAPRES a sus cotizantes por los dineros cobrados de más. Y se instala entonces la controversia porque según la ley corta, ¿no es cierto?, que se le dio este plazo de 13 años como máximo para que devolviera los dineros, bueno, hay personas que les están devolviendo incluso 100 pesos. Esto ha generado mucha indignación y se ha criticado también al Parlamento por haber aprobado esta ley en estas condiciones. ¿Qué autocrítica hace usted, diputado? Pero como parlamentario, le pregunto, básicamente como representante del Poder Legislativo. Yo creo que hay que recordar las distintas etapas que vimos en la ley corta de ISAPRE. Incluso recordemos que partió en la Comisión de Salud del Senado y la Comisión de Expertos del Senado planteó con bastante crudeza, algo que a mí me pareció en un momento descarado, que era borrar administrativamente 2/3 de la deuda. Es decir, que en vez de devolverle 100 pesos mensuales, estarían devolviendo 33 pesos mensuales o lo equivalente en 156 cuotas. Es, Eso fue un elemento que costó mucho retrocederlo. Te lo digo sinceramente, Ujú, Mirna, porque ujú. en un momento se buscaba borrar administrativamente la mayor parte de la deuda. Y después, cuando el proyecto de ley llegó a la Comisión de Salud de la Cámara, varios integrantes de la Comisión de Salud, entre los cuales me incluyo, buscamos de una forma de obligar, empujar a las ISAPRES a que capitalizaran, de tal forma que mediante la capitalización restituyeran los montos cobrados en exceso, de tal forma de no tener que estarlo pagando en cuotas como hemos conocido. Lamentablemente, esas indicaciones o fueron rechazadas o fueron declaradas inadmisibles por tratarse de normas sobre seguridad social, la ISAPRE, Mm. en sus distintas regulaciones, y se fue muy tajante en aquello, y finalmente se quedó con un proyecto de ley que creo que a muchos no nos agrada, pero que también es importante recordar que no teníamos opción de no tener una ley corta. Y eso es muy importante señalarlo. Eh, si no había ley corta, al momento que tenía que haberlo, me parece que al 30 de mayo del año, de este año, entraban en insolvencia 4 de las 6 ISAPRES abiertas. Y el problema no es que se fueran solas o quebraran solas, sino que arrastraban a una cantidad de prestadores privados muy importante, dadas las deudas que las ISAPRES tienen con estos prestadores. Y en ese contexto hay que recordar que el 50% del 80% de la población que está en Fonanza recibe sus atenciones no a través de hospitales o centros públicos, sino justamente a través de centros privados, porque el sector salud prestacional público no es capaz de entregar el total de las prestaciones requeridas por el total de sus afiliados. Necesita al sector privado prestacional.
Y aquello hubiera sido llevar a nuestro sistema de salud a una situación muy compleja, muy dantesca, y mucho más malograda para los más de 2.800.000 personas listas de espera especialistas, más de 300.000 personas listas de espera quirúrgica y más de 85.000 garantías GES retrasadas. Claro, déjenme interrumpirlo ahí un punto, diputado, porque está claro que había una situación extrema, ¿no es cierto?, que tenía una cadena de consecuencias si es que efectivamente no se procedía, como dice usted, con esta legislación. El problema acá radica en que algunos sostienen que cuando hubo un comité especial del Senado para analizar la deuda, se habló de la llamada mutualización y que esa mutualización, ¿no es cierto?, establecía finalmente que la deuda no era de 1.500, 1.400 millones de dólares, sino que se bajaba a 450. Y esto tiene un efecto, y con esto cierro, porque esta tremenda deuda lo que hizo, lo que hicieron las ISAPRES fue traspasarla a precio. ¿Y cuál es el precio que está pagando los que quedan en las ISAPRES? Un aumento desproporcionado de sus planes de salud. Entonces, más allá que a una le devuelvan 100 pesos, 2.000 pesos, 50.000 pesos, resulta que las ISAPRES ya generaron ese reajuste de los planes, lo que va a generar una nueva fuga de usuarios. Aquello no pudo ser visto de una manera distinta. Aquello era en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema, porque recordemos que hubo varias consultas aclaratorias a la Corte Suprema respecto a cómo implementar el fallo de la Corte Suprema, y en todas ellas la Corte Suprema fue clara en indicar que el fallo era lo que era y que había que implementarlo como se indicaba. Y la mutualización transgredía el fallo de la Corte Suprema, y nos gusten o no nos gusten, en democracia, en un Estado de Derecho, los fallos hay que cumplirlos, aunque no nos gusten, porque es justamente un poder independiente del Estado. Ahora bien, eh, creo que las ISAPRES, más allá de cómo quedó implementada, cómo quedó la ley corta, esta contenía herramientas para que la ISAPRES hicieran las cosas diferentes, porque tenía dos mecanismos, digámoslo, para incentivar el pago más apresurado de la deuda y no en 156 cuotas, es decir, 13 años. Uno de ellos es que las ISAPRES no pueden retirar utilidades hasta que se extingue el total de la deuda con todos y cada uno de sus afiliados. Es decir, aquella persona que le están devolviendo, yo al menos vi una cartola que le devolvían a una persona 180 pesos por, por esos 13 años, y después a mitad de camino subía. A esa persona, mientras no le terminen de pagar el último peso después de los 156 cuotas, el ISAPRES no puede retirar utilidades. Y en segundo lugar, un mecanismo que se llamaba Pronto Pago, que era un incentivo a la ISAPRES para pagar en tiempos mucho más acotados, idóneamente una o dos cuotas, de tal forma de que la deuda se restituyera más rápido y con eso incentivar la capitalización de estos recursos, en el entendido de que no pudimos generar indicaciones, fueron rechazados, declarados inadmisibles, que obligaban a la ISAPRE a capitalizar para restituir la deuda. Ya, pero entonces acá usted dice que la responsabilidad fundamental la tienen las ISAPRES, que están interpretando de un modo, le voy a plantear, abusivo lo determinado por la ley de este plazo máximo de 13 años. No, yo no quiero desligarme la responsabilidad, eso sería bien poco noble de mi parte. Yo creo que aquí hay responsabilidades compartidas. Efectivamente, tenemos, en primer lugar, un sistema del sector privado que nunca fue capaz de sostenerse financieramente. En segundo lugar, un fallo de la Corte Suprema que teníamos que implementar. En tercer lugar, una comisión de salud del Senado que dilató indebidamente la discusión de este proyecto de ley para que finalmente estuviéramos legislando al filo de una hecatombe a nuestro sistema de salud. Eh, tenemos también, pudimos haber hecho más para que el proyecto de ley, la ley quedara de otra forma, aunque uno dice también retrospectivamente estábamos contra el tiempo porque el Senado se había demorado demasiado. Y además, recordemos que la integración
de la comisión mixta era 50 y 50, es decir, 5 integrantes de oposición, 5 integrantes de oficialismo, y para cualquier elemento se necesitaba un voto más, así que teníamos que llegar a amplios consensos que muchos de ellos no nos gustaron, y finalmente teníamos un sistema que estaba siendo empujado al abismo si es que no teníamos una ley corta que implementara el fallo de la Corte Suprema en el tiempo debido y que terminó saliendo y siendo publicada el mismo día que tenía que implementarse el fallo. Recordemos aquellos elementos, es decir, fue un final fotográfico. En ese contexto, yo creo que, y a la vez tenemos que considerar que mucha gente hoy día ha migrado ya desde la ISAPRE a FONASA, es decir, estamos experimentando un cambio del modelo. A la vez tenemos la modalidad de cobertura complementaria que viene en la ley corta de ISAPRE, que genera herramientas mucho más atractivas. Ahora, en la implementación de la ley corta, efectivamente, las ISAPRES tenían distintas herramientas a su haber, en el entendido de que indicaciones más, en términos obligatorios, no las fueron rechazadas o declaradas inadmisibles. En ese contexto, tenía la herramienta, la ISAPRES, para pagar efectivamente la deuda prorrateada a 13 años, es decir, 156 cuotas, pero también tenía dos mecanismos con el cual nosotros buscábamos incentivar el pago más apresurado. Uno, que no retirara la utilidad, y dos, el mecanismo pronto pago. De acuerdo. Diputado, se nos acaba el tiempo, pero déjeme preguntarle muy, muy cortito. ¿Usted y su partido, el Partido Radical, son partidarios de la reforma política que establece, entre otras cosas, que el partido que no obtenga más de 5% de las elecciones no podrá tener parlamentario? No podrá formarse, en definitiva, como partido político. Yo creo que el proyecto de ley ingresado tiene una norma intermedia interesante, que es un 4% o 4 diputados en la elección del próximo año, y en la subsiguiente 5% o 8 parlamentarios. Yo creo que en ese sentido, efectivamente, hay un proyecto de ley que fue poco conversado. De hecho, eh, el espacio donde se estaba discutiendo con la Secretaría General de la Presidencia, con el ministro Álvaro Elizalde, estaba inactivo hace mucho tiempo, y recién a propósito de esto se reactivó, así que yo creo que es un proyecto de ley poco conversado con las colectividades, y que finalmente puede terminar haciéndonos volver a un binominal de facto, que tampoco es el objetivo. Aquí tiene que haber mucho más diálogo para efectivamente tener un país mucho más gobernable, por un lado, pero también eh, no retroceder en cuanto a la expresión de también un país diverso en sus distintas expresiones políticas, culturales, sociales, y esperamos que el proyecto de ley ingresado en el Senado pueda aquilatarse en su tramitación y que el Ejecutivo pueda evaluarlo bien ponderadamente. ¿Ya? ¿Y eso implica bajar ese umbral, por ejemplo, para Yo creo ustedes? que, yo creo que, por ejemplo, hay distintos mecanismos. Yo creo que se ha planteado una modalidad en función de que los partidos se desconstituyan. Es decir, que los partidos constituidos tengan el riesgo de desconstituirse y desaparecer. Y yo lo hubiera planteado de otra forma, es decir, cómo subimos el umbral de constitución de los partidos, incluso como era antes de la última reforma, de tal manera de que los partidos que actualmente existen tengan una viabilidad política y sean una dificultad la creación de nuevos partidos, más que destruir los que ya existen. Creo que la forma en la cual es planteada esta reforma al sistema político se lee entre líneas en ella la búsqueda de hegemonía política de algunos partidos, y cómo se quiere, en el fondo, le voy a ocupar un término muy médico, muy del sector salud, ¿Ya? fagocitar, fagocitar partidos más grandes a partidos más pequeños. Y aquello me parece del todo una pretensión incorrecta y poco noble. Ya, o sea, tal como está el proyecto, ustedes no lo van a avisar.
No he dicho aquello. Estoy Pregunto nomás, manifestando, porque que ese es estoy, uno de los, claro, que ese es uno de los aspectos centrales del proyecto, o sea, el creo cinco por que ciento de umbral. o sea, yo creo que pudo haber sido planteado de forma distinta. Es decir, en vez de que los partidos tuvieran que alcanzar un umbral para desconstituirse, eh, que ampliar o subir el umbral para constitución de partidos y generar incentivos para que las colectividades puedan también fusionarse. Yo creo que ahí está el foco del planteamiento, por ejemplo, que un diputado o diputada pierda el escaño si es que renuncia a su colectividad, y me parece una norma atendible y que ayuda justamente a evitar la migración política, la creación de de nuevos partidos que generan una representación parlamentaria con parlamentarios que no salieron electos por dichas colectividades. Por ejemplo, ese es un muy buen elemento del proyecto, para no decir que todo es malo. Pero creo que el umbral parte de una premisa inadecuada, que es buscar desconstituir partidos más que subir el umbral para la constitución de nuevos partidos, por ejemplo, que creo que hubiera sido un mecanismo mucho más atractivo y mucho más consensuado. Claro, lo que pasa es que hay 21 partidos, pues. Imagínese usted si se mantiene los 21 partidos, cómo se siente. Esa es la base de esta reforma, es que la disgregación, la fragmentación más bien es la que está generando la imposibilidad de llegar a acuerdos y en tanto aquello, la imposibilidad de gobernar. Pero recordemos que en la última elección parlamentaria se desconstituyeron un total de 12 partidos, con la norma actualmente vigente. Y de esos 12 partidos que se constituyeron, muchos de ellos se volvieron a constituir rápidamente porque el umbral es muy bajo. Eh, de hecho, el Partido Humanista me parece que fue uno de los que se constituyó y que ya está nuevamente constituido. También el Partido Igualdad se desconstituyó y nuevamente está constituido. Entonces, la exigencia hoy día no digamos que son bajas, sino que finalmente en la última elección se desconstituyeron 12 partidos y rápidamente se volvieron a constituir, producto de que los umbrales para ese procedimiento regulatorio son muy bajos. Entonces, si tú subieras los umbrales, también tendrías que muchos partidos de esos 21 partidos no volverían a constituirse una vez no saquen los 4 diputados que actualmente es el requisito, y a la vez con ello también no se metería la mano a la urna de evitar que asumieran diputados y diputadas si es que ese partido no saca el 5%, lo cual claramente es bastante contradictorio en términos de respetar la decisión del electorado. Ya pues, diputado Tomás Lago Marcino, diputado radical por la región de Valparaíso, integra la Comisión de Salud y la Comisión Investigadora del caso Monsalve. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los que nos vieron por Al Pan Pan del mostrador. Tal cual. Muchas gracias. Que tenga buen día. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl. Vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el expresidente del Partido Socialista y exministro del Trabajo y Previsión Social, exdiputado Osvaldo Andrade. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia.